Los Patriotas de Nueva Inglaterra son la primera franquicia en la historia de la NFL en llegar 9 veces al Super Bowl, y para los fanáticos de esta franquicia les tenemos un video muy especial relatando la historia de este equipo. Así que presten atención, fanáticos del emparrillado, comenzamos. La historia de la franquicia de los Patriotas de Nueva Inglaterra se remonta al año de 1929, fecha donde se creó el equipo de los Bulldogs de Boston, siendo este el primer equipo profesional del deporte de las tacleadas y el tercero de la ciudad de Boston, ya que para esta fecha ya existían los Red Sox y los Bruins de hockey. Para mala fortuna de los Bulldogs, desaparecieron después de un año de su formación, dejando así a la ciudad de Boston sin equipo de fútbol americano. Cabe recalcar que durante este tiempo los ciudadanos de esta ciudad no eran tan apegados al emparrillado y preferían asistir al Fenway Park a ver jugar a los Medias Rojas de Boston. En 1932, tras 3 años de la desaparición de los Bulldogs, el empresario George Marshall, junto con otros 3 socios, consiguieron el permiso de la NFL para establecer una nueva franquicia de fútbol americano en Boston. Dicho equipo llevaría el nombre de los Boston Braves, aunque el dueño Marshall no estuviera convencido del todo, ya que inicialmente él quería establecer a la nueva plantilla en Nueva York, debido al mismo problema que aquejó a los Bulldogs, la falta de apoyo e interés de los ciudadanos de Boston a este deporte en específico. Los Braves de Boston jugarían en un estadio comunitario llamado Braves Field, para posteriormente obtener el permiso de jugar en el famoso Fenway Park, aumentando así el interés del público a la franquicia. En 1936, los Boston Braves cambiarían de nombre a Redskins Bostons, o los Pieles Rojas de Boston. Seguirían jugando en el Fenway Park hasta 1937, donde el equipo se reinstalaría en Washington tiempo después, convirtiéndose en el equipo de los Pieles Rojas de Washington que conocemos hoy en día. Así, la ciudad se quedaría sin equipo de nuevo. Fue hasta 1944 que Ted Collins volvería a establecer una franquicia para los de Boston, esta vez llamados los Boston Yanks, jugando en el tradicional Fenway Park durante 4 años hasta que en 1948 el dueño decidió mudar al equipo a Nueva York. Y así fue como la ciudad de Boston perdería otro equipo. Incluso no existió otro equipo de fútbol americano profesional durante 11 años hasta que en 1959 un hombre de negocios de la región llamado Billy Sullivan compró una licencia por $25,000 para instalar una franquicia definitiva en la ciudad que se llamarían los Boston Patriots. Ellos ocuparían el octavo y último lugar disponible del entonces AFL y tratarían de ganarse los corazones de los aficionados, aunque los Celtics, Red Sox y Bruins tenían años de ser equipos sólidos e instalados en los corazones de los de Boston. Fue así que en 1960 los Boston Patriots jugarían su primera temporada al mando del coach Lou Sabian. Se instauró el famoso uniforme rojo y además se diseñaría el famoso logo de la franquicia y que posteriormente sería mascota del equipo. Hablamos de Pat Patriot. Después de largos entrenamientos en la Universidad de Massachusetts, los Patriotas decidieron quiénes serían los que formarían parte del equipo después de que más de 350 personas participaran en las pruebas. Finalmente, los Boston Patriots jugarían su primer partido en contra de los Broncos de Denver. Dicho evento se jugó el 9 de septiembre de 1960 en Boston Field, para ser específicos. Los Broncos ganarían este duelo por un marcador de 13-10. Posteriormente jugarían sus partidos en el Nickerson Field hasta que en 1963 regresarían a jugar en Fenway Park. No hubo mucho que destacar durante los años siguientes, salvo que en el mismo 1963 sería la primera vez que la franquicia aparecería en los playoffs de la AFL, enfrentando a los Chargers de San Diego. Los de San Diego ganarían el encuentro por un apabullante marcador de 51-10 y los Patriotas no volverían a aparecer en los playoffs durante los próximos 11 años. Durante el año 1968 y 1969, los Patriotas jugaron en el Alumni Stadium y en el Harvard Stadium, hasta que en el año 1970, con la unificación de la AFL y la NFL, la franquicia se estableció en la división este de la Conferencia Americana, instancia donde siguen jugando actualmente. Ya dentro de la NFL, los Patriotas se mudarían por ocasión definitiva al Foxborough Stadium, recinto que albergaría el equipo durante los próximos 30 años.
Además de que en 1971 la franquicia sería renombrada a Patriotas de Nueva Inglaterra y su primer mariscal de campo en la historia de la franquicia sería Jim Plunkett. Durante la década de los 70, el equipo no daría mucho de qué hablar, salvo en diversas ocasiones que llegaron a la postemporada. En la temporada 1976, perderían en la ronda de comodín frente a los Raiders de Oakland, que a la postre ganarían el Supertazón. En 1978, jugaron de nueva instancia en la ronda de comodines, esta vez siendo locales frente a los Petroleros de Houston. Esta sería la primera vez que jugarían en un juego de playoffs en casa. Para su mala fortuna, los de Houston se llevarían la contienda por un marcador de 31 puntos a 14. Cabe destacar que esta generación albergaba a uno de los mejores equipos defensivos de la historia de la franquicia, hablando de Steve Nelson y Mike Hines en la defensiva. Mientras que en la ofensiva albergaba al líder receptor histórico de la franquicia, hablamos de Stanley Morgan, además de Julius Adams, el mariscal de campo Steve Rogan y el pateador John Smith. En 1982, bajo la mano del entrenador Ron Meyer y el líder corredor histórico de la franquicia Sam Cunningham, regresarían a los playoffs, esta vez en instancia de juego de conferencia, aunque perderían por un marcador de 28 puntos a 13 en contra de sus acérrimos rivales, los Delfines de Miami. Los de Nueva Inglaterra decidieron darle continuidad al proyecto y rindió frutos, ya que en la temporada 1985 llegarían al Super Domingo por primera vez en su historia, esta vez en la edición número 20 del Super Bowl. Para su mala fortuna, enfrentaron a uno de los mejores equipos de la historia, y bajo el mandato del coach Mike Ditka, los Osos de Chicago vencieron a los Patriotas del entonces entrenador Raymond Berry por una cifra de 46 puntos a 10. Además de inmortalizar una de las jugadas más conmemorativas de la historia de los Supertazones, con el acarreo del gigantesco defensivo William Perry de 1 yarda, donde aplastó a la defensa de los Patriotas para la anotación. En dicho partido también jugó el legendario corredor Walter Payton de los Osos de Chicago. Después de ese mal partido, el mariscal de campo de los Patriotas, Steve Rogan, se quedaría en la banca en las próximas temporadas y el entonces suplente Tony Eason sería el titular por varios años. Posteriormente, los Patriotas volverían a enfrentar años de sequías en instancias de postemporada, además de varios problemas financieros y deportivos, hasta que en 1992 el dueño Sullivan había perdido millones de dólares y el empresario de Nueva Orleans, James Ortwain, se convirtió en el nuevo dueño de la franquicia. Un año después, los Patriotas contratarían al legendario entrenador Bill Parcells, quien a su vez drafteó al mariscal de campo Drew Bledsoe, siendo esta la dupla que rescataría a la franquicia después de años sin llegar a los playoffs. Además, en la temporada 1993 se rediseñó el logo que conocemos hoy en día y se introdujeron los uniformes que pasarían a ser los de la actualidad. Los Patriotas seguirían intentando conseguir el ansiado trofeo Vince Lombardi sin éxito alguno, ya que durante las temporadas 1994, año en el que el señor Robert Kraft se hizo dueño de la franquicia, 1996, 1997 y 1998, no conseguirían realizar dicha hazaña. Incluso en la temporada 1996 llegarían de nueva instancia al Super Domingo en su edición número 31, esta vez en contra de los empacadores de Green Bay comandados por el general Brett Favre y el coach Ron Wolf. Perderían por un marcador de 35 puntos a 21 y a Drew Bledsoe le interceptarían 4 veces en dicho encuentro. Para finalizar, el equipo se reestructuró en los años siguientes y en el año 2000 los Patriotas contratarían al coach Bill Belichick y seleccionaron en la última ronda del draft, en la selección número 199, al mariscal de campo Tom Brady, y el resto es historia. Los Patriotas han llegado a 8 supertazones, ganando 4 de ellos. Además, han sido campeones de su división en 19 ocasiones y han llegado a instancias de postemporada en 24 veces en su historia. Los Patriotas de Nueva Inglaterra cuentan con 7 números retirados, entre los que se encuentran el número 20 de Gino Cappelletti, número 40 de Mike Hines, número 57 de Steve Nelson, número 73 de John Hanna, número 78 de Bruce Armstrong, número 79 de Jim Hunt y por último el número 89 de Bob Dee.
El líder pasador de la franquicia es Tom Brady con 61.582 yardas y 456 touchdowns. El líder corredor de la franquicia es Sam Cunningham con 5.453 yardas y 43 anotaciones. El líder receptor histórico de la franquicia es Stanley Morgan con 534 recepciones, 10.352 yardas y 67 touchdowns. El líder anotador en puntos en la historia de la franquicia es el pateador Stephen Gostkowski con 1.457 puntos. Por último, el coach más ganador en la franquicia es Bill Belichick con una marca de 201 ganados y 71 perdidos. Y bueno, amantes del emparrillado, hasta aquí el video de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado y hayan podido aprender algo sobre esta franquicia. El siguiente video será sobre la historia de los Halcones de Atlanta. Si les gustó este video, no duden en dejar su like, suscribirse al canal y recomendar este canal a sus conocidos fanáticos de este bello deporte. Síganos en nuestras redes sociales. Sin más preámbulo, nos despedimos. Hasta la próxima.